Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi espacio. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar, Barbactas y su enigmática frase ¿seguir o llevar en el corazón? Ahí está la verdadera cuestión. La historia comenzó en un evento social donde varias celebridades se reunieron en Estambul. Entre luces, cámaras y muchas miradas atentas, Barbactas soltó una frase que dejó a todos sorprendidos. Frente a los periodistas, con una sonrisa enigmática, declaró, "Takip mi, kalpte tamaeme. Hazme sele orada". Inmediatamente, las redes sociales estallaron con comentarios, especulaciones y teorías sobre lo que realmente quería decir. Algunas personas aseguraban que se trataba de un mensaje directo a una expareja, mientras que otros afirmaban que era una reflexión profunda sobre el amor y la fama. Las reacciones no tardaron en llegar. La reconocida actriz Melissa Doan, presente en el mismo evento, comentó ante las cámaras: "Cuando escuché a Bar decir esas palabras, me quedé pensando, ¿a quién se las dedicó?". Fue un momento muy intenso. La declaración de Melissa encendió aún más las dudas. ¿Había un mensaje oculto detrás de esas palabras? El cantante Kerem YLDZ, amigo cercano de Bar, intentó calmar la situación, pero sus palabras solo agregaron misterio. Bar siempre ha sido un hombre que habla desde el corazón. Esa frase tiene más de un significado, y quizá nunca sepamos la verdad completa. El comentario de Kerem aumentó la curiosidad del público y dio lugar a que los fanáticos crearan múltiples interpretaciones. En las plataformas digitales, miles de mujeres comentaban y debatían sobre lo ocurrido. Una usuaria en Instagram escribió: "Esa frase me hizo sentir que a veces seguir a alguien no basta, lo importante es lo que guardamos en el corazón". Otra respondió: "Sí, pero todos sabemos que Bar no dice nada sin un motivo. Seguro está hablando de alguien en particular". Durante una entrevista exclusiva, los periodistas no pudieron evitar preguntarle directamente al actor sobre el verdadero significado de su declaración. Con tono sereno, respondió: "La vida nos pone frente a decisiones difíciles. A veces seguimos a alguien con la mirada, otras veces lo llevamos en el corazón. Lo que importa es ser sincero con uno mismo". Estas palabras, lejos de aclarar, generaron aún más misterio. ¿A quién se refería realmente? La noche siguiente, en una gala de beneficencia, volvió a tocar el tema. Entre aplausos y flashes, dijo: "El amor no se mide por un like o un seguimiento, se mide por lo que uno siente de verdad". Sus palabras hicieron suspirar a muchas mujeres en la audiencia, quienes no dudaron en compartir el momento en sus redes sociales con mensajes como: "Qué hombre tan profundo, y Bar siempre logra tocar nuestras emociones". Las cámaras captaron también a la modelo Selin Arslan, quien al ser consultada sobre el tema respondió con una sonrisa misteriosa: "A veces las frases dicen más de lo que parecen. Creo que Bar habló con el corazón en la mano, y eso se nota". Esta declaración encendió nuevamente las especulaciones, ya que Selin y Bar habían sido vinculados sentimentalmente meses atrás. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de lo sucedido. Medios en España, México y Argentina comenzaron a publicar artículos sobre la misteriosa frase de Barbactas, comparándolo incluso con célebres figuras del cine y la literatura que solían dejar mensajes enigmáticos para su público. Algunos críticos destacaron que, en un mundo saturado de mensajes vacíos, sus palabras resultaban refrescantes, mientras que otros lo acusaban de usar el misterio como estrategia de marketing. En Turquía, los programas de entretenimiento dedicaron largas secciones a analizar cada palabra, cada gesto y cada mirada del actor en aquel evento. Se invitaron expertos en lenguaje corporal, psicólogos y hasta poetas para descifrar el enigma. Una de las opiniones más comentadas fue la de la escritora Aylin Kaya, quien dijo: "Bar ha logrado, con una sola frase, poner en jaque al público. Nos obliga a pensar en lo que significa realmente el amor y la conexión humana". Los fanáticos organizaron hashtags como #KalpteTama y #FollowOrLove, que se volvieron tendencia mundial en Twitter.
Miles de usuarios compartían fotos de parejas famosas, frases románticas y hasta memes que mezclaban humor con la reflexión sobre el tema. El fenómeno se extendió más allá del círculo de seguidores de Bar, alcanzando a personas que nunca habían oído hablar de él. En paralelo, marcas de moda y bebidas aprovecharon la situación para lanzar campañas publicitarias inspiradas en su frase. Una reconocida marca de café turco publicó un anuncio con el lema, ¿seguir o llevar en el corazón? Nuestro café, siempre en tu corazón. Esto generó un debate adicional sobre si era correcto comercializar con un mensaje tan personal. En una entrevista posterior, Bar intentó desmarcarse de la polémica publicitaria, no busco ser un eslogan. Mis palabras nacen de experiencias reales y de lo que siento en lo profundo de mi ser. Pero sus declaraciones no hicieron más que reforzar la fascinación del público. Días después, se filtraron imágenes de Bar caminando por las calles de Estambul junto a una mujer de identidad desconocida. Los medios no tardaron en vincular esa aparición con la frase que había pronunciado. ¿Será ella la persona que lleva en el corazón?, tituló una revista de espectáculos. La especulación creció y, con ello, también su popularidad. A medida que pasaban las semanas, filósofos contemporáneos comenzaron a incluir su declaración en conferencias sobre el amor en la era digital. Argumentaban que la diferencia entre seguir a alguien en redes sociales y llevarlo en el corazón reflejaba la tensión actual entre lo superficial y lo profundo en las relaciones humanas. Incluso en las universidades, profesores de literatura y sociología propusieron debates en clases sobre la frase. Estudiantes de distintas carreras analizaban si Bar había logrado, de manera consciente o inconsciente, abrir una puerta a un tema universal. Los ensayos escritos por jóvenes sobre este fenómeno se multiplicaron, convirtiéndose en tendencia académica. La intensidad del debate alcanzó tal nivel que una cadena televisiva anunció la producción de un documental titulado Seguir o llevar en el corazón, el enigma de Bar Baktas. El avance mostraba entrevistas con amigos, críticos, fans y expertos, con el objetivo de explorar el impacto cultural de la frase. Mientras tanto, en su vida personal, Bar mantenía el silencio. No confirmaba ni desmentía rumores, lo que alimentaba aún más la intriga. En sus redes sociales compartía fotos artísticas, paisajes y reflexiones breves, sin hacer referencia directa a la polémica. Sus seguidores, sin embargo, interpretaban cada publicación como una pista. Algunos lo consideraban un genio del marketing emocional, otros un filósofo moderno disfrazado de actor, y algunos más simplemente un hombre enamorado que dejó escapar un pensamiento en un momento inesperado. Lo cierto es que, con solo una frase, Bar Baktas había conseguido instalarse en el imaginario colectivo y generar un debate que parecía no tener fin. La historia seguía creciendo, y cada día que pasaba se sumaban nuevas voces, nuevas interpretaciones y nuevas emociones a la ya extensa conversación global. Parecía que aquella simple declaración estaba destinada a trascender, convirtiéndose en una de las frases más recordadas de su generación. Así termina este relato que ha puesto a Bar Baktas en el centro de la conversación. Si quieren conocer más detalles y seguir de cerca cada novedad, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su comentario con lo que piensan de esta historia y, por supuesto, activar la campanita de notificaciones para no perderse nada de lo que viene.